porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para nosotros como iglesia, Hebreos es muy importante. Es que hablamos acerca del santuario, hablamos acerca de varias cuestiones, de reposo incluso, que se menciona en Hebreos 4. Así que es un libro que, pues, la verdad, yo espero grandes cosas del estudio de ese trimestre. Muy bien, de hecho, hace algunas lecciones estudiábamos sobre Apocalipsis y es interesante porque ahora completamos la perspectiva que tenemos de lo que Jesús hace después de que estuvo en esta tierra. Decía esa lección, los evangelios pues nos hablan de lo que Jesús hizo cuando estaba en la tierra, pero si no tuviéramos Apocalipsis y Hebreos, pues no supiéramos qué está haciendo. Lo que ahora vamos a hacer en esta semana, la lección llamó nuestra atención a 3 temas muy importantes. Y eso es lo que queremos enfatizar, lo que la lección enfatizó y lo que queremos que las personas también aprendan durante esta semana. Estos 3 temas son el formato en el que se escribió Hebreos, la audiencia a la cual le llegó directamente la epístola de Hebreos y un tema que recorre todo el libro, que es los últimos días o los postreros días. Vamos a iniciar con el formato. ¿Qué te enseña el formato? Yo creo que fíjate que el tema de Hebreos es algo muy interesante. Creo que el formato nos lleva a percibirlo como un escrito único, que nos da un mensaje, como bien mencionaba la lección, que llega hasta nosotros. Es decir, el saber que Hebreos está estructurado de esa manera nos permite encontrar una realidad que trasciende el mismo entorno de una carta, porque las cartas estaban escritas para alguien en específico, pero el formato de Hebreos llega hasta nuestros días y creo que eso es muy importante. Algo que a mí me llama la atención sobre la forma en que fue escrita como una palabra de exhortación, dice la lección, y hace énfasis en esto, es cómo la teología se vuelve relevante en la vida cotidiana. Ahorita vamos a ver también sobre la audiencia, pero la teología llega a ser relevante y eso es algo que todos necesitamos, porque en medio de tantas ideas que pueden estar ahora en la época de los influencers, ideas que se transmiten, que se comparten, que llegan a cada persona, debemos tener una idea clara sobre la cual basar nuestra vida. Así que eso a mí me llama la atención y creo que debe ser importante. Vamos a dedicar el tiempo entonces a hablar de esto. Por ejemplo, cuando Hebreos establece de lo que va a hablar, nos menciona en primer lugar que la palabra profética es segura. Hebreos no realiza su argumentación sobre ideas movedizas, sino se basa en lo que ya fue escrito en el pasado. Dice, iniciando, Dios ha hablado en muchas ocasiones y de muchas formas, pero ahora dice, nos ha hablado por el Hijo. Esa es la base de toda la argumentación que va a usar el autor de Hebreos. Cuando él establece eso, que Dios es el que se comunica con nosotros, nos da un ancla firme sobre lo cual tener las ideas precisas y entonces construir nuestra vida. Es decir, la teología para el autor de Hebreos no es algo que los autores de la época pensaron sobre Dios, no. Es Dios comunicándose con su pueblo, es Dios hablándole directamente a su pueblo. Y esto nos coloca la plataforma segura para que podamos construir nuestras vidas
sobre las ideas acerca de Dios. Y es que eso es lo interesante porque, como bien mencionas, Hebreos marca la pauta, o el autor de Hebreos marca la pauta en ese primer versículo. O sea, él argumenta cómo va a profundizar en los temas que pretende presentar las audiencias, y lo hace a través justamente de ese motivo. Es a través de lo que se escribió antiguamente y a través de lo que Jesús hizo en esta tierra. Son los dos elementos por los cuales la palabra de Dios se ha dado a conocer, a través de los profetas y a través de Jesús. Y en ese sentido, creo que entra este aspecto que tú mencionas. O sea, no es algo que quiera en el pasado, no es algo que esté allí. De hecho, las palabras o las citas que Hebreos realiza de la Biblia no lo hace sobre la base de decir Jeremías dijo, o David dijo, o tal autor dijo, o tal escritor dijo. Todas las comunica, a excepción de algunas, pero todas las demás las comunica como si fueran palabras propias de Dios. Por ejemplo, en Hebreos 3 dice, y el Espíritu dice, ¿a quién dijo Dios de los ángeles estas palabras? Todas las citas del Antiguo Testamento, y creo que eso es lo que puede darnos una aplicación a nosotros hoy en día, las toma como si fueran citas directas de Dios, como si Dios estuviera hablando a través de la Biblia de manera directa. Y eso tiene muchas implicaciones, pero es parte de esa dinámica de las Escrituras, que a final de cuentas, aunque son escritos por personajes y por personas en algún momento de la historia, pero en última instancia llegan a ser palabra de Dios, o la palabra de Dios comunicada para nosotros. Y creo que es un punto en el que podríamos expandirnos bastante, pero marca la pauta de lo que Hebreos está presentando, a final de cuentas. Sí, para finalizar este punto, veamos la implicación de esto, como un sermón tal vez del sábado al mediodía que un hermano consagrado a Dios quiere predicar, si basa su argumentación directamente del texto bíblico, ya no solamente está hablando el hermano tal, el hermano Jorge o el hermano Juan o Mateo, ahora está hablando Dios. Y esta implicación que tiene de la enseñanza del sermón de Hebreos es que Dios se ha comunicado con nosotros y se sigue comunicando. Tenemos la oportunidad de llegar a Él, acercarnos a Él y entonces disfrutar esta comunicación. Avanzamos con el siguiente punto, la audiencia. Ok, pues sí, el tema de la audiencia es algo que ha preocupado bastante a los teólogos. De hecho, hablando acerca del género, que ya fue lo que vimos anteriormente, Hebreos inicia como un sermón, y pues el sermón no inicia presentándose, ¿no? Todos hemos predicado en algún momento y no iniciamos diciendo, pues yo, Josué Jiménez, les saludo desde tal lugar, porque pues no inicia así el sermón inicia, de acuerdo a lo que sabemos en el área de homilética, con algo impactante, ¿no? Con una historia, una ilustración que capte la atención para que pueda llevarnos a entender todo lo que nosotros vamos a presentar. Y Hebreos inicia de esa manera, de esa forma, con algo impactante que llama la atención, y no inicia como regularmente inician las cartas, a excepción del capítulo 13. Eso es lo que hace que sea muy difícil designar una audiencia como tal, y creo que estás de acuerdo conmigo en esto. O sea, es muy complicado asignar una audiencia a Hebreos, a excepción de lo que viene en el capítulo 13, las alusiones, por ejemplo, a Timoteo, el hecho de que probablemente haya sido escrito desde Roma, porque dice que los de Italia los mandan saludos, pero en sí definir una audiencia como tal en Hebreos resulta un tanto difícil. Y creo que esto tiene algo de... Tiene mucha importancia para nosotros, porque nos permite pues apropiarnos del mensaje de la carta como tal, al no tener una audiencia en específico. Punto de la audiencia llama mi atención por lo siguiente, porque estaba el pueblo pasando problemas reales. Y esto nos lleva a pensar a lo siguiente. Muchas veces idealizamos el mensaje bíblico. Muchas veces se piensa que el mensaje bíblico es para un grupo de personas en alguna situación especial. Idealizamos, por ejemplo, a un David, idealizamos a un Moisés, pero a un Elías, tal vez, la lección lo comentaba. Pero estos personajes, dice,
Dios no les habló cuando ya estaban en el ideal divino, sino que Dios se comunicó con ellos, llega a tener esa interacción con ellos en sus problemas. El pueblo, la audiencia, más que definir el grupo, podemos conocerlos por los problemas que estaban pasando. Y uno de ellos es el pueblo que había sido perseguido. Es decir, ellos en algún momento, dice Hebreos, llegaron a conocer la evangelización en este sentido, llega a ellos no directamente de Dios. Al igual que nosotros, ellos, la audiencia de Hebreos, fueron evangelizados por medio de emisarios de Dios, por medio de apóstoles. Y al haber sido evangelizados, la corroboración del poder divino se manifestó en la vida de ellos. Sin embargo, tuvieron problemas que surgen debido al compromiso, decía la lección, de ellos con su fe. Ahora, estos cristianos se habían convertido en personas que estaban comprometidas a vivir de acuerdo a lo que Dios enseñaba. Y al hacer eso, pues los problemas surgieron. Cuando ellos toman la decisión de hacerse cristianos, dice, los problemas surgen, persecuciones que pudiéramos decir mucho. Esas persecuciones acaban, pero entonces viene la calma. Y es la calma la que más le preocupa al autor de Hebreos. De hecho, lo más probable es que la persecución ya había menguado y entonces el problema era que en esos momentos donde la fe ya no estaba siendo probada, la desesperación pudo haber llegado y pudieron haber estado buscando seguridad, la audiencia, en otras partes. Lo que hace el autor de Hebreos con su audiencia es decirle, no busquen en otras partes. Aférrense a la fe que ustedes recibieron, manténganse firme y no se deslicen, dice el capítulo 2. El peligro de deslizarse es más en los momentos de paz que en los momentos de dificultad. Y de esa forma, la audiencia de Hebreos es semejante a nosotros. Porque podemos recordar los momentos en los cuales nosotros creímos en Dios. Llega un momento donde podemos estar en la cúspide de nuestra vida devocional, nuestra vida misionera. Pero llegan momentos también donde las defensas bajan y es allí donde corremos el riesgo de acostumbrarnos al estar, al volver tal vez a viejas prácticas, y en ese sentido la epístola de Hebreos es para nosotros una audiencia que necesita consuelo y necesita esperanza. Sí, y como bien mencionas, pues en ese sentido tenemos una cercanía con el autor más que nada, porque los problemas que aborda son problemas que nosotros experimentamos independientemente la fecha, independientemente el tiempo en el que estamos viviendo. Yo creo que estos tres elementos, porque son tres elementos más que nada que presenta la lección, que es el encuentro con Dios a través de aceptar a Cristo, la cuestión de la persecución como tal, enfrentar problemas en la vida y esa pequeña o esa aparente calma que llega a nosotros antes de llegar a encontrar el cumplimiento de la promesa de Dios, son elementos que se encuentran podemos encontrarlo en los tiempos de la hermana White, podemos encontrar en los tiempos de Martín Lutero, son elementos que se presentan en nuestra vida continuamente. Y es en ese encuentro que tenemos con esos elementos que nosotros podemos pues relacionarnos de cierta manera con la carta y entenderla y apropiarla para nuestras vidas. Y eso es lo increíble de la carta a los hebreos, que a diferencia de otras cartas del apóstol Pablo que tienen problemas en concreto y que son problemas muy específicos de la cultura o del lugar al que fue dirigida la carta, Hebreos, al no identificar a una audiencia y presentar su argumento, su exhortación a través de elementos que son propios de cualquier cristiano,
presentan un motivo o un mensaje de esperanza para todo aquel que confía y cree en Cristo Jesús. Y esa es la importancia, pues, de la carta en sí como tal, al relacionar el tema de la audiencia. Muy bien. Todo este argumento de la forma en que se presentó, los problemas que habían, nos lleva al tercer punto, el tiempo. El tiempo en el cual los creyentes estaban viviendo. Y aquí, para entender el tiempo, el autor nos lleva a los momentos, dice, previos a que sucedieran las cosas maravillosas que Dios había preparado. Y nos recuerda cómo es que estamos llamados a estar conscientes del momento en el que estamos viviendo. Los postreros días, los últimos días, dice, el momento en el cual Dios se ha manifestado. Cuando estemos conscientes de el tiempo en el que vivimos, podemos estar listos y preparados esperando la promesa. Y en ese sentido es muy importante enfatizar ese aspecto de los últimos días, porque a final de cuentas, como bien mencionaba la lección en esta semana, todos vivimos los últimos días, porque pues, vivimos una vida que no pasa de los 100 años para muchos. Y en ese sentido, todos estamos viviendo en cierto modo en los últimos días, porque lo próximo que veremos cuando despertemos, los que pasemos al descanso, será la segunda venida de Cristo Jesús, ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Y qué interesante es esta implicación del reconocer el tiempo en el que vivimos y que eso pueda llevarnos a tener un estilo de vida acorde a la promesa que nosotros esperamos, que es ver a Jesús venir por segunda vez por nosotros. Esto es muy importante, lo que has mencionado, acorde a lo que nosotros creemos. Y aquí regresamos nuevamente a la importancia de la teología. La lección enfatizaba un momento en la vida de Elías, el tiempo en el que Elías tiene un acercamiento grandioso con Dios. La experiencia de Elías puede ayudarnos a entender, y lo que tú mencionabas, el tiempo que todos los cristianos pueden estar viviendo. Al igual que la audiencia del sermón, la epístola a los Hebreos, llegó un momento donde su fe se fue hasta arriba. En este caso, en la vida de Elías, fue en el Monte Carmelo. Imagínense esa experiencia que Elías ora, pide a Dios, no hace nada más, sino se postra, ora y el fuego desciende. La fe de Elías, podríamos decir, se colocó hasta la cima. Después ora nuevamente 7 veces y entonces llueve. Pero en ese momento, dice, en ese momento es su máximo poderío, cercanía con Dios. Después de eso cae en una decadencia especial. Lo que Dios hace aquí es recordarle quién es Él y cómo hace las cosas, según Primera de Reyes 19, 5 al 18. Cuando nosotros llegamos a entender este mensaje que Dios le da a Elías, nos recuerda lo que está haciendo el autor de Hebreos. Decirles, no olviden, les enfatiza quién es Jesús. En medio de tantas ideas que pudiesen ellos tener sobre querer regresar al judaísmo, querer regresar a las prácticas rituales, lo que Hebreos llega a hacer es presentar a Cristo de una forma más gloriosa. Lo presenta como el Rey soberano supremo. Lo presenta como el cumplimiento de las promesas hechas a David. Lo presenta como el sacerdote. Lo presenta como el Josué, el guía, el que realmente los introducirá en la tierra prometida. Lo presenta como el sacerdote eterno y lo presenta como la ofrenda, el sumo sacerdote. Lo presenta como el único que puede dar las soluciones a la vida cotidiana. Y en este sentido, nos invita a avanzar juntos. Aquí en este tiempo, en el tiempo en el que estamos viviendo,
Como has mencionado, los últimos días de la vida, prácticamente nuestra creencia sobre el estado de los muertos nos dice que lo próximo que veamos, los que descansemos, será venir a Jesús en gloria y majestad. Así que cada cosa que nosotros hacemos debe hacerse conscientes de esta gran realidad. Jesús viene en gloria y majestad muy pronto. De hecho, durante la semana estaba leyendo esta idea. Y aunque para nosotros, la primera venida y la segunda venida tiene una separación, el establecimiento del reino de Cristo no tiene como tal una separación. Es decir, Jesús ya es rey. Lo único que vendrá, o más bien lo único que está esperando, dice Hebreos, a Jesús se le ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando Jesús aparezca por segunda vez, aunque para nosotros pasó tiempo y aún no está gobernando visiblemente, aún no lo vemos con nuestros ojos directamente, Jesús ya es rey. Lo que nosotros podemos estar decidiendo es si dejamos que Él gobierne nuestras vidas. Hebreos con tal seguridad habla de que estamos viviendo en los últimos días porque para Pablo, Jesús ya está gobernando. Jesús ya inauguró su reino. Sí, y es que esas alusiones al reino son bastante evidentes en Hebreos. O sea, podemos nosotros ver, por ejemplo, en Hebreos 8:1, que nos presenta que el punto central de lo que ha venido estableciendo el autor de la carta, en este caso Pablo, es que tenemos a un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese punto de Jesús como rey, como bien mencionas, es algo que Hebreos profundiza y es parte de la esperanza del creyente ante las adversidades, porque el hecho de que Jesús sea rey implica que nosotros no estamos desprotegidos, sino al contrario, Él está con nosotros. El hecho de que sea sumo sacerdote también presenta esta dinámica de la cercanía de Jesús ante las personas que son ciudadanos de su reino, y es parte de esta dinámica en la cual también, por ejemplo, en Hebreos 13, Pablo dice que no tenemos por qué tener miedo, porque el Señor es nuestro ayudador, Él nos socorre, Él nos apoya, Él nos protege. Y esa parte del reino, o esa perspectiva que mencionas, es bastante interesante porque nos invita a percibir esta realidad de la que ya somos parte, pues el hecho de los últimos días, y creo que es otra implicación que tiene la frase, cuando nosotros lo vemos en la perspectiva del Antiguo Testamento, nos encontramos que estos últimos días, ya olvidándonos un poco tal vez del aspecto teológico que tiene y todo el impacto que implica esta frase últimos días en el hebreo y en todo lo demás, pero el autor de la lección hace una aclaración muy interesante, que los últimos días, por ejemplo, para el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, fueron días complejos, porque fue en esos últimos días que ellos se apartaron de Dios. Fue en esos últimos días también que llegaron a rechazar el mensaje que Dios les había dado y se fueron a creer a los 10 espías. Fue en esos últimos días de los 40 años que Moisés golpeó a la roca y pues se le impidió entrar a la tierra prometida. Es decir, los últimos días tienen una implicación ciertamente teológica muy fuerte, pero cuando lo vemos desde el aspecto de la narrativa de las historias de la Biblia, entendemos que los últimos días son peligrosos. Son buenos porque estamos cerca del establecimiento del reino, pero son peligrosos porque si apartamos nuestra mirada del rey que está sentado a la diestra del trono de Dios, corremos el riesgo de no llegar a obtener el cumplimiento de las promesas. Y esa implicación es muy interesante porque tenemos a Jesús como rey que está a la espera de instaurar el reino, pero también tenemos la parte de la fidelidad del que espera el establecimiento del reino y hasta qué punto nosotros seremos fieles independientemente del tiempo que se tarde, porque Hebreos también hace esa alusión cuando cita a Habacuc y dice, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vive por fe. Creo que es una relación muy interesante entre lo que Jesús es y lo que Jesús espera de nosotros ante el cumplimiento de la promesa de su segunda venida, en el aspecto de los últimos días.
Esto se ha ilustrado de la siguiente forma, una imagen donde alguien está cavando y se queda a nada de llegar al tesoro que está buscando. Pablo, en otra de sus cartas, llega y dice, preocúpense con su salvación, de su salvación, con temor, dice, y temblor. No quiere decir, no quiere decir que la salvación esté en juego o que todavía tenemos que hacer méritos para ver si Dios quiere salvarnos. No. La seguridad, y esto es enfatizado muchas veces en Hebreos, la seguridad de la salvación está garantizada en lo que Cristo ha hecho. El reino de Cristo ya está establecido. El reino de Cristo ahora, dice, es inconmovible, pero se está decidiendo aquellas personas que están esperando esa promesa. Se están esperando la ciudad celestial, dice Hebreos 11. La oportunidad que cada uno de nosotros tiene es de aferrarse a esa promesa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo relevante la Biblia para nuestro día a día, la palabra de Dios. No solamente quedarnos en, Dios dijo a otras personas, pero ahora yo puedo hacer lo que quiera. No. Dios ha hablado en otros tiempos, ahora ha hablado por el Hijo, y ahora nos toca a nosotros escuchar las palabras de exhortaciones. Hay muchos problemas y dificultades, siempre las ha habido, pero en esta ocasión se nos desafía a llegar y entonces tomar decisiones para honra y gloria de Dios a pesar de las dificultades. Sabiendo que estamos en los últimos días, la pregunta que queda para finalizar es, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo puede el pueblo estar seguro de que está esperando la venida del Señor según Hebreos? ¿Qué te parece? Yo creo que hay tres elementos fundamentales desde mi perspectiva que presenta el mismo Hebreos. Primero tiene que ver con la palabra, ¿no? Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. La importancia de la palabra es algo que resalta el autor en la carta. Pero también, de hecho, Hebreos 5, Hebreos 6 habla acerca de esto, que en lugar de ser ya maestros, ellos continúan todavía necesitando leche. En lugar de tener ya alimento sólido, de poder avanzar más, ellos como que se han quedado estancados. Y hace referencia al crecimiento espiritual a través del estudio de la palabra, a través de los elementos básicos, menciona Hebreos. Pero otro aspecto tiene que ver también con la oración, la parte de ese encuentro con Dios. Y por último, no quisiera expandirme en eso porque quisiera concentrar un poquito en el último aspecto que Hebreos presenta, que es la relación unos con otros. O sea, la necesidad de ir a la iglesia no es otra más que tener esta comunión unos con otros, el apoyo mutuo y a final de cuentas la permanencia y fidelidad del creyente se logra cuando está en comunión con los que también participan de esa misma esperanza. Y es interesante esa parte que menciona el libro de Hebreos, porque a veces pensamos en la iglesia y lo vemos como un aspecto que pues no vamos a escuchar el sermón, o no vamos de 9 a 12 y si vamos al culto joven o a los cultos, y nos quedamos en eso. Pero de acuerdo a Hebreos, la importancia de la comunión en la iglesia, por ejemplo, hablando de Hebreos 10:25, tiene que ver justamente con la fidelidad. Nos mantenemos fieles cuando nos relacionamos con los que también se mantienen fieles. Y esa fortaleza espiritual de unos a otros es lo que nos permite esperar el establecimiento del reino y es parte de la respuesta, creo, a la pregunta que tú has presentado. No sé qué te parece, qué opinas. Sí, yo quiero para cerrar este punto leer Profetas y Reyes. Dice, para los desalentados hay un remedio seguro. Fíjense, fe, oración y trabajo. A veces pensamos que la fe solamente es creer que algo sucederá, pero cuando hablamos de fe en Hebreos, está hablando de la confianza. Hebreos 11 habla de eso. Confianza aún en medio de las dificultades. Confianza de que lo que Dios prometió se hará una realidad. Oración
es esta comunicación directamente con Dios. Podemos nosotros relacionarnos con Dios, hablarle, seguros de que Él nos escucha. Pero esta última parte, trabajo, es lo que Dios le recomendó a Elías, es lo que Pablo le recomienda a los hebreos. El trabajo es el orden también por el cual Dios juzga según Mateo 25. Por cuanto hiciste esto a uno de mis pequeñitos, dice, a mí me lo hiciste. Interesantemente, esto se evidencia en la dinámica de la iglesia. En la iglesia, los que llevan las responsabilidades no son los pastores. Los que llevan las responsabilidades son los miembros de iglesia comprometidos en la misión. Esas personas a las cuales la Junta les nombra como representantes y responsables de los distintos departamentos. Y entonces esta dinámica cambia en la iglesia adventista, porque ya no vamos a sentarnos y esperar que disfrutar el espectáculo que está al frente. Lo que vamos nosotros, o el ideal que debe ser, es llegar a participar, llegar a hacer lo que esté a nuestro alcance para mejorar la comunidad en la cual nosotros vivimos y nos desarrollamos. La lección nos presenta esto. No se trata solamente de la teoría, que puede quedar aquí, ni de los sentimientos. La oportunidad que nosotros tenemos es de llegar y entonces colocar nuestras manos al servicio de Dios. Esta oportunidad es la que cada uno de nosotros es invitado y Hebreos 13 culmina de esa forma. No se olviden de la hospitalidad, dice, no se olviden de visitar a los presos, no se olviden de las personas que están en necesidad. Las recompensas, dice, algunos por ser hospedadores hospedaron ángeles. Dios sigue manifestando su poder. ¿Cómo sucede esto? Bueno, por lo que nosotros podemos hacer en favor a la misión. No se trata de lo que Dios pueda hacer por nosotros, sino se trata de lo que nosotros estemos dispuestos a dar con tal de que las personas conozcan a ese Dios que está como un ancla firme y se afianza en el trono del Padre. Esa oportunidad que nosotros tenemos de estar confiados en que Cristo nos quiere salvar debe motivarnos a llevar una vida de entrega y servicio completo. Sí, es parte de esa dinámica que Hebreos presenta. Y qué interesante es porque no ignoramos el tema de lo teórico, ¿no? El aspecto del estudio de la Biblia y el aprender, pero creo que este aspecto es justamente lo que la Biblia siempre enfatiza, que el conocimiento es práctico y en la práctica es que nosotros damos evidencia del conocimiento que hemos adquirido. Y justamente eso enfatiza Hebreos. Hemos de dar evidencia de que creemos que Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios, que Jesús es nuestro mediador, que Jesús es nuestro sumo sacerdote, cuando en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, nosotros mostremos al mundo cómo Dios nos ha transformado a través del servicio que damos, a través de cómo nos relacionamos con los demás y a través de esa experiencia íntima que tenemos con el Señor, que se pone en evidencia cuando nosotros hablamos, cuando nosotros, no sé, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hacemos, todo eso da muestra de qué tan cerca estoy yo con Dios y de qué tanto Él ha transformado mi vida. Y creo que es parte de esto que enfatiza también la carta a los Hebreos. Ese trabajo, a final de cuentas, el cumplimiento, la cercanía con la misión, se fundamenta en última instancia en la relación que yo tenga con el Hijo, con Jesús, con este mediador que se encuentra sentado a la diestra del trono de Dios. Me encanta la carta de Hebreos. Es un momento en el cual Dios planeó que nosotros pudiésemos entender la función de la teología en la vida práctica. Y esta oportunidad que tenemos nosotros entonces, estamos desafiados a que lo que vayamos aprendiendo durante esta lección
lo llevemos a la vida cotidiana y que signifique una diferencia en todo lo que hagamos.